Vamos a desmenuzar un poquito esta palabra que el Señor nos ha dado en esta mañana. Hermanos, y yo leyendo este verso, hermanos, yo en mi casa esta semana tenía vacaciones, esta semana me tomé unos días, entonces pude escudriñar un poquito la palabra del Señor, por eso que el jueves yo estaba aquí en la iglesia y pensar solamente en este verso, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme su propósito son llamados. Pensando en este verso, yo me pude dar cuenta que dentro de este verso hay tres cosas. Lo primero, y sabemos que los que aman a Dios. Lo segundo, todas las cosas le ayudan a bien. Y lo tercero es, conforme a su propósito, son llamados. Y pensando en estas tres cosas, yo me puse a escudriñar la palabra del Señor, a tratar de buscar quiénes son los que aman a Dios, porque dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, para ver si yo quiero que todas las cosas me ayuden a bien, es porque debo amar a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Entonces, yo dije, ¿dónde puede aparecer una cosa que a mí me deje claro que quiénes son los que aman a Dios? Y si yo amo a Dios, ¿cómo saber yo si yo hoy día estoy amando al Señor? Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15, el Señor le dice a sus discípulos claramente: si me amáis, lo que nos estamos preguntando, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. O sea, tan simple como eso, quizás podríamos decir, y examinar nuestros corazones. Es decir, yo amo al Señor, entonces el Señor me dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que dice el Señor. Y vemos que los mandamientos del Señor son varios, pero hay 10 mandamientos que la Biblia ordena. Y yo miré estos 10 mandamientos, hermanos, y me di cuenta de algo, que de estos 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Porque dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, referente a Dios. No te harás imagen, el segundo mandamiento. No te harás imagen. También tiene que ver con Dios. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. También. El tercer mandamiento tiene que ver también con Dios. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el cuarto mandamiento. Ya el quinto dice: honra a tu padre y a tu madre. Ya después dice: no matarás, que eso tiene que ver con el prójimo. Pero los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Y desde el quinto mandamiento al 10º mandamiento, todos tienen que ver con el prójimo. Todos tienen que ver con el prójimo. Entonces, en los tiempos, hermanos, de Jesús, había muchos fariseos, muchos escribas, muchos maestros que se acercaban al Señor para tentarlo. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Pero uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley de los profetas. De estos dos: amar al Señor y amar al prójimo. Si yo amo al Señor, entonces los 4 primeros mandamientos que dicen: no te inclinarás, no tendrás dioses ajenos. Si yo amo al Señor, esos 4 mandamientos
yo los voy a poder cumplir. Ahora, si yo amo a mi prójimo, desde el 5.º mandamiento, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, no matarás. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hacer esto. Entonces, por eso el Señor dice aquí, de estas cosas, de estos mandamientos, depende toda la ley, de estos mandamientos. Acuérdense que estamos hablando de los que aman a Dios. Los que aman a Dios son los que aman al Señor por sobre todas las cosas. No hay nada más en el mundo, para esas personas que aman a Dios, no hay nada más importante que el Señor. No están los hijos, no está el esposo, no está la polola, no hay nada más importante que el Señor. No hay nada más importante. Y teniendo eso, que no hay nada más importante y amando al Señor, es que nos vamos a apartar. El Señor nos va a hacer apartarnos de todo mal, de todo pecado, amando al Señor. Entonces hoy día podemos examinarnos a nosotros. ¿Estoy amando al Señor? Si estoy amando al Señor, es porque debo amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente. Y al prójimo. ¿Quién es el prójimo? En el Evangelio según San Lucas 10, 25, Jesús también hablando. El Evangelio según San Lucas 10, 25, vamos a entender quién es el prójimo. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Se da cuenta que siempre están los intérpretes de la ley, siempre querían tentar al maestro. Para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Yo me puse a pensar en esta pregunta que le hizo el intérprete de la ley. ¿Haciendo qué cosa? Hoy día nosotros podemos entender por su palabra, es que no hay nada que nosotros podamos hacer para heredar la vida eterna. Porque esto viene por fe. Dios deposita su fe en nosotros podemos creer. Y es Él el que nos regala la gracia, ese don inmerecido. Y es por eso las obras son solamente producto de la gracia, de estar con el Señor. Son frutos. Pero este hombre le dice, ¿haciendo qué cosa podré heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Estamos hablando así, ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 12 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros de este mensaje? ¿Quién es nuestro prójimo? Cualquier persona con quien podamos nosotros hacer misericordia. Cualquier persona. Entonces, hermanos, volviendo al mensaje central que hemos leído a este capítulo y entendiendo, hermanos, que todos los que aman a Dios, entendiendo y sabiendo que los que aman a Dios cumplen su mandamiento,
aman al Señor su Dios con toda su fuerza, con toda su mente, y al prójimo como a sí mismo. Entendiendo eso, la palabra del Señor garantiza, dice, todas las cosas ayudan a bien. Y yo cuando empecé a meditar en todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? Si hay algo que es difícil de interpretar, es la palabra todo. ¿Qué es todo? ¿O qué es nada? Nada es nada. No, es difícil de interpretar o darle una definición a eso. Todo entendemos por todo, todo. O sea, la palabra del Señor dice acá, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo en mi mente, meditando en esta palabra, pensaba todas las cosas. O sea, vemos que hay cosas buenas y cosas malas. Y dentro de mi mente yo decía, claro, las cosas buenas ayudan a bien. Y yo podría meditar, y eso es fácil en nuestra mente poder concebirlo, es fácil poder asimilarlo. El hecho de que usted haya hecho el bien en venir a la casa del Señor y escuchar su palabra, eso le va a producir un bien que el día de mañana usted va a echar mano a esta palabra. Entonces, podemos entender que las cosas buenas ayudan a bien. Por ejemplo, otro ejemplo más, un niño, que usted, la madre le da un consejo a ese niño cuando es pequeño, cuando grande él crece y él se va a acordar de los consejos de su madre. O sea, las cosas buenas ayudan a bien. Eso es fácil concebirlo dentro de nuestra mente. Pero ¿qué pasa con las cosas malas? Porque aquí dice todas las cosas, no dice solamente las cosas buenas. Dicen todas las cosas buenas y las cosas malas. ¿Y cuáles son las cosas malas? ¿Qué cosas podríamos considerar como cosas malas? ¿Qué cosas puede un cristiano sufrir? Que son las tentaciones, las pruebas, ¿verdad? Las tentaciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender en esta mañana que las tentaciones y las pruebas nos pueden ayudar a bien? Uno de estos ejemplos, hermanos, que vamos a ver es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 1, que dice la tentación de Jesús. Aquí hay una tentación. ¿Qué más hermoso ejemplo es esta palabra? La tentación de Jesús. ¿Por qué la tentación hoy día nos puede ayudar a bien? Porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda boca que sale de la boca de Dios. El verso 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos el contexto de la tentación de Jesús. Vemos que en el Evangelio según San Mateo, Jesús nace, ¿verdad? Hay pocas cosas que podamos rescatar de cuando Jesús, cómo fue su crecimiento. La palabra del Señor dice que a los 12 años se habla de que Jesús estaba en el templo con los fariseos, con los maestros, pero después de ese proceso, hasta que llegó alrededor de los 30 años, existe poca referencia acerca de la vida de Jesús. Entonces Jesús acá en el capítulo 4 ya había sido bautizado, había sido antes bautizado, y dice que vino Satanás a tentarle. Y eso es lo que estamos viendo hoy en la mañana, que todas las cosas ayudan a bien. Porque dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vino a ser tentado por el diablo. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Imagínense, 40 días y 40 noches. O sea, Jesús
se hizo carne, o sea, no podemos decir aquí, pero que era Dios, Él lo podía hacer, no. Él estaba en carne porque Él tuvo que sufrir las aflicciones que todos sufrimos. Entonces Él es un claro ejemplo. ¿Qué pasó? El Señor, fue llevado ahí, el Señor, pero a partir de esa tentación, que viene el bautismo, después viene la tentación, eso iba después a... iba a hacer que después Jesús comenzara su ministerio, porque el Señor, sabemos que el Señor salió vencedor de esta tentación. El Señor, ¿con qué lo atacó? Con la palabra del Señor, porque no hay otra forma, hermanos, que nosotros podamos atacar al enemigo si no es por la palabra del Señor. Entonces el Señor Jesús fue tentado por Satanás, pero sabemos que Satanás también tenía conocimiento, lo atacaba también con la palabra, pero dice el Señor que el Señor no claudicó a esta tentación, y a partir de esa tentación, después vemos los versículos, que está el sermón del monte, la bienaventuranza, y desde ahí despega el Señor en su ministerio, y tiene alrededor de 3 años de ministerio. O sea, a partir de esa tentación que tuvo el Señor Jesús en su inicio de su ministerio, trajo toda la bendición, los milagros, los prodigios. Entonces podemos ver en este claro ejemplo que la tentación, que es una de las cosas malas, ayudan a bien, porque el Señor estaba ayunando 40 días y 40 noches, pasa por esta tentación, y desde ahí Él despega y empieza su peregrinación y predicando el Evangelio. Otra, hermano, de los ejemplos claros es las pruebas. Vemos en la palabra del Señor muchos ejemplos. Ayer hablaba nuestro pastor de Job, un ejemplo de prueba. Y yo esta mañana, hermanos, quiero hablar otro ejemplo de prueba que fue la historia de José, ¿verdad? Un hombre probado. Él era uno de los preferidos de su padre, y dice que sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos lo vendieron porque tenían envidia de él. Lo vendieron, y dice que José pasó unos procesos, hermanos. Fue vendido al extranjero, después fue a la casa de Potifar, y dice que él nunca se olvidó de lo que su padre le había enseñado. Que él cumplía y amaba al Señor, porque él amaba a su Dios con toda su mente, con todo su corazón, y también amaba a su prójimo. ¿Cómo amaba a su prójimo? No tocando a la mujer que era de su amo. Entonces entendemos, hay un claro ejemplo de un hombre que amaba al Señor. Pero vamos a ver un mensaje, hermano, un versículo clave de por qué todo este proceso le ayuda bien. Nosotros podemos decir, pero ¿cómo Dios permite que pase esto? ¿Cómo José fue vendido por su hermano? Después fue a la cárcel, pero llegó, hermano, a ser el gobernador. Entonces, vamos en Génesis 50, capítulo 50, verso 20. Esta es una reflexión que hace José después de que sus hermanos los vendieron, después que ellos vinieron a buscar alimento. Esta es la reflexión que hace José. Dice: vosotros, diciéndole a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, todo ese mal, lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, ¿qué está diciendo José aquí? Que todo lo mal que hicieron sus hermanos, dice, vosotros pensáis mal contra mí, ustedes me hicieron mal a mí, pero todo eso mal que hicieron a mí, Dios lo encaminó a bien, porque Él salvó a todo ese pueblo que había en ese momento, que no era poco, vino la escasez, pero Dios guió a ese hombre para que pudiera guardar. Entonces, todo lo malo que hicieron esos hermanos de José, todo eso malo que él pasó, él entendió que toda esa prueba que había pasado, Dios había encaminado a bien. Entonces, hoy día podemos entender, hermanos, que Dios es muy grande, que Dios tiene el control de todas las cosas, y podemos entender
que Dios no tiene plan B ni plan C. Dios tiene un plan, siempre tiene un plan A. Y nada escapa de sus manos, nada. Usted se puede encontrar una prueba terrible. Nosotros como iglesia hemos pasado una prueba gigante. Yo me acuerdo del hermano Andrés, su hijo, eso son pruebas, hermano. Lo que pasa con nuestro pastor, con Samuel, nosotros tenemos como iglesia, yo no lo hago parte solamente de ellos, sino que nosotros como iglesia tenemos una prueba tremenda. Pero ¿saben lo importante de todo esto? Que la victoria está asegurada. La victoria está asegurada porque todas las cosas, no dice nada, no dice que los hijos no dice que no, dice todas las cosas ayudan a bien. Entonces ahora nosotros podemos estar tranquilos y confiados en el Señor. La palabra dice que no vamos a orar, la palabra nos dice que no vamos a ayunar, o sea, no por eso nos vamos a quedar tranquilos de haber escuchado que el Señor haga todo, no, porque la palabra nos manda a orar, la palabra de Dios nos llama a ayunar, la palabra del Señor, pero tenemos, hermano, garantizada todo esto, que todas las pruebas nos ayudan a bien, todo, porque nosotros tenemos un Dios muy grande, y es tan grande, hermano, que no lo podemos imaginar. Los niñitos recién cantaban y decían: el amor de Dios es maravilloso, es muy alto, es muy hondo, es muy amplio. Y hermano, y quizás muchas veces nosotros no entendemos qué tan grande es el Señor. Y hay una palabra que yo leí el otro día, está en Isaías 40:12, dice, una pregunta que hace, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Imagínense, no con la mano, imagínense toda el agua, la tierra está compuesta de 3/4 partes de la tierra es agua, más toda la agua, imagínense todas las aguas, y dice que ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, no con su mano completa, con ese hueco, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos, está hablando del primero, del segundo y del tercer cielo, los cielos con su palmo, dice, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Imagínense, los montes, dice que ¿quién pudiera hacer estas cosas? Aquí Isaías está preguntando: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Solamente el Señor. O sea, si nosotros nos podemos imaginar, existe, o sea, Dios es muy grande, hermano. Quizás no lo podemos, ni siquiera nuestra mente es tan limitada que no podemos entender lo grande que es el Señor. Porque dice que con el hueco de su mano, eso me sorprendió, con el hueco de su mano, Él aquí midió las aguas, todas las aguas. Uno cuando se acerca al mar y ve el firmamento y no termina nunca, nuestra vista no alcanza a ver. Imagínense, el hueco de su mano. El Señor es muy grande es el Señor. Por eso, hermano, en Hebreos capítulo 10, verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínense, la manito del Señor, gigante, horrenda cosa. Aquí Pablo le está advirtiendo a los que pecan deliberadamente, dice, el que viola la ley de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, si alguno pecaba, había 2 testigos, muerte segura. Dice, aquí Pablo dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando el Señor, hermano, vamos en contra de la voluntad del Señor, hermano, no nos espera nada bueno. Porque el Señor es muy grande, el Señor ni siquiera utiliza su mano, porque somos nada, hermano. Somos nada, porque el Señor es
muy grande, es muy grande. No lo podemos dimensionar, no lo podemos entender la grandeza del Señor. Pero cuando estamos en la mano del Señor, en esa mano bendita, si estamos sobre la mano del Señor, ¿quién nos podrá arrebatar? ¿Quién nos podrá hacer frente, hermanos, si estamos en la mano del Señor? ¿Dónde vamos a estar más seguros que en las manos del Señor? Y ya para ir terminando, hermano, esto sería la conclusión de esta palabra que el Señor nos ha dado. Dice Romanos 8:37. Escuche y medite todo esto, de todo esto que hemos hablado. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De aquel que nos amó. Dice el 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entendiendo entonces ahora nosotros, confiando en esta palabra, que Dios es tan grande, hermanos, es tan grande, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie, ni nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces ahora nosotros, si estamos en prueba, podemos estar confiados en el Señor, que Él tiene el control de todo. Al Señor no se le escapa nada. Nosotros podemos tener, como le decía, plan B y plan C, porque nosotros somos falibles, nosotros podemos equivocarnos. Entonces nosotros siempre cuando planeamos algo decimos, si no me sale esto, bueno, hago esto, y si no me sale esto, hago esto. Pero Dios no, Dios siempre tiene un plan, el plan A. Si hoy día estamos pasando una prueba, no es que a Dios se le escapó de las manos, no es que el hermano Gerardo esté caminando así, nuestra hermana esté así, porque al Señor se le escapó de las manos. No es porque el hermano Samuel esté pasando en dificultades, nosotros, es porque Dios se le escapó de las manos, al Señor no se le ha escapado nada de las manos. Esa es su voluntad, esa es su voluntad. El Señor lo quiso así. No es que el Señor tenga un plan B y dice, porque nuestros hermanos están así, ahora voy a hacer esto. No, el Señor lo tiene todo pensado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes el Señor lo tiene todo planeado. Es plan del Señor. Solo debemos amar al Señor. Eso sí, debemos amar al Señor y así todas las cosas nos ayudan a bien. Esta es la palabra del Señor y pasa a nuestro hermano. Que el Señor